Bienvenidos a nuestro canal. Sentencia máxima para la hija de Gene Hackman. Será. Hoy nos sumergimos en uno de los casos judiciales más impactantes del mundo del espectáculo, la sentencia máxima contra Leslie Hackman, hija del legendario actor Gene Hackman. Descubriremos cómo las autoridades desenmascararon un elaborado plan para apropiarse de una fortuna millonaria, revelando manipulaciones financieras, documentos alterados y comportamientos que desafiaron toda lógica familiar. Si te interesan los casos donde celebridades, dinero y engaños se entrelazan en una trama digna de Hollywood, este video es para ti. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con amigos que disfruten de historias reales más sorprendentes que la ficción. Comencemos este viaje al corazón de la traición familiar. El sistema judicial ha dictado una sentencia sin precedentes contra Leslie Hackman, hija del legendario actor de Hollywood Gene Hackman. Tras una exhaustiva investigación que reveló un entramado de acciones premeditadas orientadas a apropiarse fraudulentamente del patrimonio de su padre. El veredicto, que ha conmocionado a la industria cinematográfica y a los seguidores del reconocido intérprete, representa no solo un desenlace jurídico de un caso mediático, sino también la culminación de una tragedia familiar que trasciende las pantallas para adentrarse en los oscuros territorios de la codicia y la traición filial, demostrando que las relaciones familiares pueden deteriorarse hasta límites insospechados cuando grandes fortunas están en juego. Los fiscales encargados del caso actuaron con inusitada rapidez, presentando ante el tribunal un meticuloso rompecabezas probatorio que no dejaba lugar a interpretaciones alternativas, cada pieza del cual demostraba cómo Leslie había intentado sistemáticamente manipular el sistema legal, financiero y sucesorio para beneficiarse económicamente de la muerte de su padre, incluso antes de que ésta se produjera oficialmente. El expediente judicial, nutrido de documentación bancaria, registros telefónicos, imágenes de vigilancia y testimonios de expertos financieros, dibujaba un retrato inequívoco de premeditación y alevosía que contrastaba dramáticamente con la imagen pública de duelo y recogimiento que la acusada había intentado proyectar durante las primeras etapas de la investigación. Particularmente incriminatorias resultaron las evidencias relacionadas con las modificaciones documentales del testamento de Gene Hackman, donde los investigadores encontraron páginas en blanco estratégicamente ubicadas y alteraciones sustanciales en cláusulas patrimoniales que habían sido manipuladas con anterioridad al descubrimiento de los cuerpos. Estas modificaciones, realizadas mientras su padre oficialmente solo estaba desaparecido para el conocimiento público, constituían para la Fiscalía una prueba irrefutable de que Leslie no solo tenía conocimiento previo del fallecimiento, sino que había elaborado un plan minucioso para capitalizar económicamente la situación, actuando con una frialdad calculadora que impresionó incluso a los investigadores más experimentados. El rastro financiero desenmascarado por los auditores forenses reveló una compleja red de transferencias monetarias hacia cuentas privadas, algunas de ellas ubicadas estratégicamente en paraísos fiscales para dificultar su rastreo, movimientos que se habían iniciado significativamente antes de que Gene Hackman fuera declarado oficialmente fallecido. Esta cronología de transacciones, meticulosamente documentada por la Fiscalía, estableció un patrón inequívoco de comportamiento fraudulento que no admitía justificación alguna bajo el amparo del dolor o la gestión legítima de asuntos familiares, sino que evidenciaba un plan cuidadosamente orquestado para desviar fondos sustanciales del patrimonio del actor estimado en decenas de millones de dólares. Las comunicaciones electrónicas interceptadas legalmente por los investigadores aportaron un elemento adicional de intencionalidad que resultó devastador para la defensa de Leslie Hackman, mostrando intercambios con abogados y asesores financieros donde discutía abiertamente cuestiones sucesorias y patrimoniales en momentos en que, según la cronología oficial, su padre aún estaba vivo. Estos correos electrónicos, caracterizados por un tono calculador y desprovisto de cualquier emoción filial, revelaban a una persona completamente enfocada en asegurar su beneficio económico, anticipándose con precisión casi quirúrgica a eventos que supuestamente desconocía, lo que para los jurados constituyó una de las pruebas más contundentes de su culpabilidad. La vigilancia permanente a la que fue sometida Leslie tras las primeras sospechas generó un corpus probatorio adicional que terminó de cimentar el caso de la Fiscalía, documentando comportamientos incompatibles con la narrativa de inocencia que intentaba sostener. Cada uno de sus movimientos, minuciosamente registrados por las autoridades, revelaba patrones consistentes con una persona implicada en actividades ilícitas,
encuentros furtivos con asesores financieros, visitas a instituciones bancarias en horarios inusuales, y comunicaciones con terceros no identificados que sugerían una red de complicidades potencialmente más amplia que la inicialmente contemplada por los investigadores. El veredicto judicial no solo la declaró culpable de múltiples cargos de robo, manipulación financiera y obstrucción de la justicia, sino que además impuso una sanción adicional particularmente simbólica: la remoción definitiva de Leslie Ackman como beneficiaria de cualquier aspecto del patrimonio de su padre. Esta decisión, que trasciende el ámbito puramente punitivo para adentrarse en el territorio de lo simbólico, representa una condena moral que resuena con particular intensidad en el contexto de un caso donde los lazos familiares han sido pervertidos hasta extremos difícilmente imaginables, constituyendo un ejemplo paradigmático de cómo la codicia puede corromper incluso las relaciones presumiblemente más sagradas e inquebrantables. La sentencia, dictada con inusual celeridad dada la complejidad del caso, reflejaba la contundencia de las pruebas presentadas y la escasa capacidad de la defensa para articular explicaciones alternativas coherentes frente al abrumador cúmulo de evidencias incriminatorias. Los jueces, en su argumentación, subrayaron especialmente la naturaleza premeditada y sistemática de las acciones de Leslie, destacando cómo cada paso dado por la acusada formaba parte de una estrategia perfectamente diseñada para aprovecharse económicamente de una tragedia familiar, convirtiendo lo que debería haber sido un momento de duelo y respeto por la memoria de su padre en una oportunidad para el enriquecimiento personal ilícito. El impacto financiero de la sentencia para Leslie Ackman ha sido absolutamente devastador, implicando no solo la pérdida total de cualquier derecho sucesorio sobre la considerable fortuna de su padre, sino también la confiscación de todos los activos que había logrado acumular o desviar durante su operación fraudulenta. El castigo económico, diseñado para ser ejemplarizante, refleja la gravedad con que el sistema judicial ha contemplado un caso que combina elementos particularmente aberrantes: la traición familiar, el aprovechamiento de la muerte de un ser querido, y la manipulación sistemática de instrumentos legales y financieros diseñados precisamente para proteger la voluntad de los fallecidos y los derechos legítimos de sus herederos. Más allá del ámbito estrictamente judicial, la condena de Leslie Ackman ha generado un intenso debate en círculos legales, éticos y sociológicos sobre las dinámicas perversas que pueden desarrollarse en familias adineradas, especialmente cuando involucran figuras públicas cuyos patrimonios son considerables. El caso ha sido catalogado por algunos analistas como paradigmático de una patología social contemporánea donde el vínculo familiar se subordina completamente a intereses económicos, recordando que incluso en los estratos más privilegiados de la sociedad, las relaciones humanas pueden deteriorarse hasta niveles de degradación moral similares a los que tradicionalmente se asocian con entornos marcados por la precariedad y la desesperación. La investigación meticulosa realizada por expertos forenses financieros reveló una trama de manipulaciones económicas de una complejidad y precisión que sugería no solo una planificación detallada, sino también un conocimiento profundo de los sistemas legales y financieros por parte de Leslie Ackman. Los auditores descubrieron un elaborado esquema de transferencias bancarias que comenzaron mucho antes del fallecimiento oficial de Gene Ackman. Movimientos estratégicamente diseñados para mantenerse por debajo de los umbrales que desencadenarían alertas automáticas en los sistemas de vigilancia bancaria, evidenciando un nivel de sofisticación que raramente se observa incluso en casos de fraude financiero de alto perfil y demostrando que la hija del actor no actuaba por impulso sino siguiendo un plan meticulosamente elaborado, posiblemente durante meses o incluso años antes de la tragedia. El patrón de transacciones identificado por los investigadores mostraba una preferencia particular por entidades financieras ubicadas en jurisdicciones con estrictas leyes de secreto bancario, destinos conocidos por dificultar la colaboración con investigaciones internacionales y ofrecer estructuras corporativas opacas que permiten ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios finales. Esta selección cuidadosa de instituciones financieras offshore no era producto del azar ni de recomendaciones casuales, sino que respondía a una estrategia deliberada para crear capas adicionales de complejidad que dificultaran el seguimiento del dinero en caso de una eventual investigación, revelando un nivel de premeditación que resultó particularmente incriminatorio cuando los fiscales presentaron estos hallazgos ante el tribunal. Particularmente reveladora resultó la cronología de comunicaciones entre Leslie Ackman y diversos asesores legales especializados en derecho sucesorio,
Contactos que se intensificaron significativamente en las semanas previas al fallecimiento de Gene Hackman, cuando oficialmente no existía ninguna razón para que la hija del actor estuviera realizando consultas tan específicas sobre cuestiones patrimoniales. Los registros electrónicos recuperados mostraban intercambios detallados sobre posibles estrategias para maximizar su participación en la herencia, modificaciones testamentarias potenciales y mecanismos para acelerar procesos sucesorios. Conversaciones que adquirieron un carácter particularmente siniestro cuando se contrastaron con la línea temporal establecida por las investigaciones forenses que determinaron la fecha aproximada del fallecimiento del actor. Las modificaciones documentales detectadas en el testamento de Gene Hackman constituían quizás la evidencia más tangible de la manipulación directa por parte de Leslie, presentando alteraciones sutiles pero significativas que reorientaban sustancialmente la distribución patrimonial en su beneficio. Los expertos en documentoscopia identificaron diferencias en la calidad del papel, variaciones en las tintas utilizadas y discrepancias caligráficas que sugerían intervenciones no autorizadas en el documento original. Modificaciones que, según los testimonios recabados entre los asesores legales del actor, contradecían frontalmente las intenciones que Hackman había expresado consistentemente durante años respecto a la distribución de su patrimonio, especialmente en lo referente a diversas organizaciones benéficas que el intérprete había apoyado durante décadas y que aparecían significativamente reducidas o directamente eliminadas en las versiones manipuladas. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue el descubrimiento de que Leslie Hackman había iniciado contactos con tasadores y especialistas en arte y propiedades inmobiliarias semanas antes del fallecimiento de su padre, solicitando valoraciones actualizadas de diversos activos significativos del patrimonio del actor, desde su colección de arte hasta sus propiedades en distintas localidades. Gestiones que carecían absolutamente de justificación legítima en ese momento pero que adquirían perfecta coherencia en el contexto de alguien que ya sabía que pronto tendría que gestionar o liquidar dichos bienes. Estas consultas, cuidadosamente documentadas por los investigadores, establecían un patrón de comportamiento anticipatorio completamente incompatible con la narrativa de sorpresa y desconocimiento que la acusada intentó sostener inicialmente. La sofisticación de las maniobras financieras llevó a los investigadores a plantearse seriamente la posibilidad de que Leslie Hackman no actuara en solitario, sino que contara con asesoramiento especializado de cómplices que podrían haber participado en distintos niveles de la trama. Los registros telefónicos y de comunicaciones electrónicas revelaron contactos recurrentes con individuos cuyas identidades no siempre pudieron establecerse completamente, pero cuyos perfiles profesionales sugerían experiencia en ámbitos financieros, legales y potencialmente incluso en cuestiones relacionadas con falsificación documental, configurando lo que los fiscales describieron como una red de facilitadores que, si bien no fueron incluidos en la acusación principal por insuficiencia probatoria, permanecen bajo investigación en procesos paralelos que podrían eventualmente conducir a imputaciones adicionales. La estrategia de ocultamiento patrimonial implementada por Leslie se caracterizaba por su enfoque gradual y progresivo, evitando movimientos bruscos o transferencias masivas que pudieran despertar sospechas, optando en su lugar por un goteo constante de pequeñas transacciones que, consideradas individualmente, podrían parecer inocuas pero que en su conjunto configuraban un desvío sistemático de activos hacia estructuras bajo su control. Esta aproximación, que los especialistas financieros calificaron de increíblemente disciplinada, sugería un nivel de planificación y autocontrol que contradecía frontalmente la imagen de desorganización emocional que la defensa intentó proyectar, presentando a una Leslie supuestamente abrumada por el dolor y actuando de manera errática, narrativa que se desmoronaba ante la precisión casi quirúrgica de sus movimientos económicos. El rastro documental recuperado de sus dispositivos electrónicos, obtenido mediante órdenes judiciales tras las primeras sospechas, reveló la existencia de archivos detallados donde Leslie mantenía registros meticulosos de cada aspecto del patrimonio de su padre, incluyendo valoraciones actualizadas, posibles estrategias de liquidación, contactos de potenciales compradores para determinados activos y estimaciones de tiempos óptimos para cada transacción. Estos documentos, creados y modificados regularmente durante un periodo que se extendía varios meses antes del fallecimiento de Gene Hackman, constituían virtualmente un manual operativo para la apropiación sistemática de su herencia, evidenciando no solo premeditación sino también una dedicación casi obsesiva a la planificación de cada detalle del esquema fraudulento.
Las pruebas circunstanciales se vieron significativamente reforzadas cuando los investigadores descubrieron que Leslie había contratado discretamente los servicios de una empresa de mudanzas especializada en obras de arte y objetos de valor, programando la retirada de determinadas piezas particularmente valiosas de la colección personal de Gene Hackman para fechas inmediatamente posteriores a las que ahora sabemos coincidían con su fallecimiento. Esta planificación logística anticipada, completamente injustificada desde la perspectiva de alguien que supuestamente desconocía el inminente deceso de su padre, constituía para la Fiscalía una evidencia adicional de conocimiento previo y, potencialmente, incluso de participación directa en los acontecimientos que condujeron a la muerte del actor y su esposa. Aunque esta última conexión permaneció en el ámbito de lo especulativo por insuficiencia probatoria específica. Los peritos informáticos que analizaron los dispositivos electrónicos de Leslie identificaron patrones de búsqueda en Internet particularmente incriminatorios, incluyendo consultas sobre herencias sin testamento, como acelerar procesos sucesorios, medicamentos para problemas cardíacos y, de manera especialmente perturbadora, muertes que parecen naturales. Esta huella digital, meticulosamente documentada y presentada ante el tribunal, dibujaba el retrato psicológico de alguien obsesionado con escenarios de fallecimiento y sus consecuencias patrimoniales. Intereses que resultaban absolutamente inconsistentes con el comportamiento esperable de una hija preocupada por el bienestar de su padre, pero perfectamente coherentes con el perfil de alguien que planificaba deliberadamente beneficiarse de su muerte. Uno de los elementos más contundentes presentados por la Fiscalía fue la evidencia de que Leslie había iniciado trámites formales relacionados con la sucesión de Gene Hackman exactamente el mismo día en que el marcapasos del actor registró su último movimiento cardíaco, coincidencia cronológica que resultaba estadísticamente imposible si no existiera conocimiento previo del fallecimiento. Este sincronismo perfecto entre la muerte física del actor y las primeras gestiones sucesorias de su hija constituyó quizás la evidencia más directa de que Leslie no solo tenía conocimiento inmediato del fallecimiento de su padre, sino que estaba esperando precisamente ese momento para activar la siguiente fase de su plan. Comportamiento que los psicólogos forenses que testificaron en el juicio calificaron como indicativo de una desconexión emocional extrema y una instrumentalización completa de la relación paterno-filial. La reconstrucción completa del entramado financiero orquestado por Leslie Hackman reveló no solo la magnitud del fraude intentado, estimado en decenas de millones de dólares, sino también una capacidad de planificación a largo plazo y una frialdad emocional que resultaron particularmente impactantes incluso para investigadores experimentados en casos de criminalidad económica de alto nivel. La reconstrucción minuciosa de los últimos días de vida de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa constituyó uno de los desafíos más complejos para los investigadores, requiriendo la integración de múltiples fuentes de información, registros electrónicos del marcapasos del actor, datos de dispositivos domésticos inteligentes, registros de comunicaciones telefónicas, actividad bancaria, testimonios de vecinos y el análisis forense detallado de los cuerpos. Esta labor detectivesca, caracterizada por los fiscales como arqueología digital y forense, permitió finalmente establecer una cronología que contradecía frontalmente las afirmaciones iniciales de Leslie Hackman y revelaba patrones inquietantes de comportamiento que se alineaban perfectamente con la preparación meticulosa de un escenario favorable para sus intereses económicos, descartando definitivamente la hipótesis de fallecimientos simultáneos accidentales que inicialmente se había considerado. Los registros electrónicos recuperados dibujaban el retrato de una rutina meticulosamente ordenada que caracterizaba la vida diaria de Gene Hackman en sus últimos años. Paseos matutinos con sus perros siguiendo siempre los mismos horarios y rutas, revisión puntual de su correspondencia, pagos programados de facturas domésticas y ocasionales interacciones sociales cuidadosamente seleccionadas, un patrón de vida estructurado y predecible que facilitaba enormemente la detección de cualquier alteración significativa. Esta previsibilidad, que probablemente había proporcionado confort y seguridad al actor durante su retiro, paradójicamente creaba también condiciones ideales para quien quisiera anticipar sus movimientos y planificar intervenciones en momentos específicos, constituyendo una vulnerabilidad involuntaria que podría haber sido explotada por alguien con conocimiento íntimo de sus rutinas. El análisis de los datos del marcapasos de Hackman, tecnología que irónicamente había sido implantada para monitorear y proteger su salud cardíaca, proporcionó la evidencia más contundente para establecer el momento exacto de su fallecimiento.
el 17 de febrero a las 22:47 horas, cuando el dispositivo registró una arritmia severa seguida de una asistolia completa. Este momento específico, identificado con precisión casi quirúrgica gracias a la tecnología médica, se convirtió en el eje central alrededor del cual los investigadores construyeron su cronología, permitiéndoles correlacionar otros eventos relevantes y detectar inconsistencias significativas, particularmente en relación con las actividades financieras y legales que Leslie Ackman había iniciado precisamente alrededor de esa fecha específica, coincidencia estadísticamente imposible sin conocimiento previo. Las últimas comunicaciones digitales auténticas de Gene Ackman, recuperadas de sus dispositivos electrónicos, revelaron un cese abrupto y simultáneo de toda actividad precisamente en las horas previas al fallo de su marcapasos. Su última búsqueda en Internet, relacionada con una cuestión completamente mundana sobre jardinería. Un correo electrónico sin completar en su bandeja de borradores, aparentemente interrumpido a media redacción, y un mensaje de texto a un vecino confirmando un préstamo de herramientas para el día siguiente que nunca llegaría a concretarse. Esta interrupción simultánea de múltiples canales de comunicación sin despedidas, advertencias o indicaciones de problemas inminentes resultaba absolutamente inconsistente con la hipótesis de alguien consciente de un deterioro progresivo de su salud, sugiriendo más bien un evento súbito e inesperado, posiblemente inducido. Las transacciones bancarias y actividades financieras del matrimonio experimentaron también una cesación absoluta a partir del 16 de febrero, cuando se registró una pequeña compra rutinaria en un comercio local. Última huella digital económica que ambos dejarían. Este silencio financiero absoluto contrastaba dramáticamente con la frenética actividad que comenzaría a registrarse en relación con el patrimonio del actor apenas un día después, cuando Leslie Ackman iniciaría consultas específicas sobre cuestiones sucesorias, coincidiendo exactamente con el momento en que el marcapasos de su padre registraría su último latido. Sincronía perfecta que los estadísticos forenses calificaron como matemáticamente imposible sin conocimiento previo. Particularmente inquietante resultó el análisis de los datos de geolocalización obtenidos de las torres de telefonía móvil cercanas a la residencia Ackman, que detectaron una señal telefónica anómala la noche del 16 de febrero, horas antes del fallo definitivo del marcapasos. La peculiaridad técnica de esta señal, deliberadamente diseñada para evadir localización precisa mediante un patrón de rebote entre diferentes torres, sugería la presencia de un dispositivo específicamente configurado para operaciones encubiertas. Tecnología raramente utilizada por civiles comunes pero perfectamente accesible para alguien con recursos económicos significativos y motivación para ocultar su presencia en un lugar y momento específicos. Descripción que se ajustaba perfectamente al perfil de comportamiento que los investigadores habían construido para Leslie Ackman. Las cámaras de seguridad de propiedades vecinas capturaron imágenes parciales pero significativas de movimientos sospechosos en las inmediaciones de la residencia Ackman durante las noches del 15 y 16 de febrero. Una sombra apenas perceptible cerca de la puerta principal, un vehículo estacionado durante horas inusualmente prolongadas en una posición que permitía observar discretamente la entrada de la propiedad. Y lo que los analistas de imágenes describieron como una figura humana con movimientos deliberadamente cautelosos aproximándose a la parte posterior de la residencia. Estas evidencias visuales fragmentarias, aunque insuficientes para identificaciones definitivas por sí mismas, adquirían relevancia significativa cuando se correlacionaban temporalmente con los otros elementos de la cronología, sugiriendo una presencia externa monitorizando o potencialmente interviniendo en la residencia precisamente en las horas previas al fallecimiento de Gene Ackman. La inspección detallada de los registros del sistema doméstico inteligente instalado en la residencia reveló patrones anómalos de activación de dispositivos y sensores que los especialistas en domótica describieron como inconsistentes con la ocupación normal, sensores de movimiento activándose en secuencias inusuales durante la madrugada del 16 de febrero. Cambios en los patrones de uso de iluminación que no correspondían con las rutinas habituales documentadas del matrimonio, y especialmente intrigante, múltiples ciclos de activación y desactivación del timbre con cámara siguiendo un patrón que sugería verificaciones externas de su funcionamiento más que usos convencionales. Estos datos técnicos, aparentemente triviales cuando se consideraban aisladamente, adquirían significación dramática cuando se integraban en la narrativa cronológica global.
sugiriendo manipulaciones ambientales deliberadas en momentos cruciales previos al fallecimiento del actor. El silencio sepulcral que reinaba en la mansión de Santa Fe cuando los agentes de policía acudieron a realizar la comprobación rutinaria de bienestar constituyó el primer indicio de que algo extraordinariamente perturbador aguardaba en el interior de la residencia del legendario actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. La llamada de un vecino preocupado por la inusual quietud de la propiedad, la correspondencia acumulada durante semanas en el buzón sin ser recogida, y la puerta principal ligeramente entreabierta configuraban un escenario inicial de inquietante abandono que contrastaba dramáticamente con los hábitos meticulosamente ordenados que caracterizaban al matrimonio Hackman, conocido en el vecindario por su disciplinada rutina y su discreta pero cordial interacción con la comunidad local. Al traspasar el umbral de la residencia, los agentes se vieron inmediatamente envueltos en una atmósfera casi tangible de tiempo detenido. Una sensación extraña y perturbadora que los veteranos del cuerpo policial describirían posteriormente como completamente fuera de lo común incluso para casos de fallecimientos no descubiertos inmediatamente. El aire viciado y denso, sin circulación durante semanas, portaba ya los inequívocos indicios olfativos de la descomposición orgánica, aunque sorprendentemente mitigados por las particulares condiciones de temperatura y sequedad características de Santa Fe. Factores que habían ralentizado significativamente el proceso de deterioro corporal y contribuido involuntariamente a crear una escena que parecía extraída de una perturbadora exposición museística sobre la muerte. Más que de un escenario criminal convencional. El descubrimiento del cuerpo de Gene Hackman en las proximidades de la cocina presentaba características particularmente desconcertantes para los investigadores experimentados. Encontrándose en una posición que sugería un colapso súbito mientras realizaba alguna actividad cotidiana. La postura corporal, descrita meticulosamente en los informes forenses como inusualmente contorsionada pero consistente con una caída no amortiguada. Las gafas yaciendo intactas junto al cuerpo como si acabaran de desprenderse en el momento del desplome. Y la ausencia completa de signos de lucha o resistencia configuraban un cuadro inicial compatible con un fallecimiento por causas naturales. Posiblemente una crisis cardíaca fulminante que no habría permitido al actor realizar ningún movimiento defensivo o buscar ayuda, hipótesis inicialmente considerada razonable dado los antecedentes cardíacos documentados de Hackman. El hallazgo posterior del cuerpo de Betsy Arakawa en el baño de la residencia añadió capas adicionales de complejidad al enigma, presentando un escenario aparentemente incongruente con la hipótesis inicial de fallecimientos simultáneos o casi simultáneos por causas naturales. La distribución caótica de medicamentos alrededor de su cuerpo, el agua evaporada en el lavabo dejando un característico residuo mineral, y la expresión facial que los primeros respondientes describieron como congelada en un gesto de esfuerzo o angustia sugerían que la esposa del actor podría haber estado intentando buscar algún tipo de alivio medicamentoso para una condición aguda antes de colapsar, planteando el inquietante interrogante de por qué no había solicitado asistencia médica externa o atendido a su esposo si éste había fallecido previamente. Un elemento particularmente perturbador de la escena fue el descubrimiento de 3 perros en la residencia, 2 de ellos vivos aunque en estado de evidente desnutrición, mientras que un tercer can, un pastor alemán de avanzada edad, yacía fallecido en su jaula en el baño, circunstancia que inicialmente desconcertó a los investigadores. La presencia de animales vivos en una escena donde los propietarios llevaban fallecidos durante semanas planteaba interrogantes sobre la cronología exacta de los acontecimientos, ya que los perros supervivientes deberían haber sucumbido a la deshidratación y el hambre mucho antes, a menos que hubieran tenido acceso a alguna fuente de agua y alimento, o que alguien hubiera estado ingresando periódicamente a la residencia para atenderlos, hipótesis que habría inquietantes posibilidades sobre intervenciones de terceros no documentadas. El estado de preservación de los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa resultó otro aspecto profundamente desconcertante para los especialistas forenses que acudieron a la escena, presentando un grado de momificación incipiente que, si bien era parcialmente explicable por las condiciones ambientales extremadamente secas de Nuevo México, sugería un periodo de fallecimiento significativamente mayor al inicialmente estimado. La piel adherida a las estructuras óseas, la marcada deshidratación tisular y los cambios post-mortem característicos de fases avanzadas apuntaban a que los cuerpos llevaban sin vida posiblemente más de 2 semanas. Periodo durante el cual nadie había reportado la desaparición de figuras tan reconocibles como Hackman y su esposa.
circunstancia que los investigadores encontraron particularmente anómala considerando la notoriedad pública del actor. La ausencia absoluta de signos de allanamiento. Violencia externa o alteración del orden en la residencia más allá de lo atribuible al colapso de los propietarios eliminaba inicialmente las hipótesis relacionadas con intrusiones violentas o robos, orientando la investigación hacia escenarios de fallecimientos por causas naturales, accidentales o autoinfligidas. Sin embargo, ciertos detalles disonantes comenzaron a emerger durante el examen minucioso de la escena. La puerta principal ligeramente entreabierta contrastaba con los protocolos de seguridad habitualmente seguidos por celebridades de la relevancia de Ackman. La presencia de alimentos parcialmente preparados en la cocina sugería una interrupción brusca de las actividades cotidianas. Y la distribución específica de objetos personales no parecía completamente coherente con un escenario de actividad normal interrumpida súbitamente por emergencias médicas simultáneas. El análisis preliminar del marcapasos implantado en Gene Hackman proporcionó el primer anclaje cronológico firme, revelando que el dispositivo había registrado su último movimiento cardíaco el 17 de febrero, estableciendo así una fecha mínima de fallecimiento que situaba los hechos al menos 9 días antes del descubrimiento de los cuerpos. Este dato técnico incontrovertible obligó a los investigadores a reconsiderar radicalmente la cronología del caso, planteando interrogantes inquietantes sobre por qué nadie en el entorno cercano de una personalidad tan reconocida como Hackman había reportado su ausencia durante un periodo tan prolongado. ¿Y por qué no existían registros de comunicaciones o actividades digitales posteriores a esa fecha, sugiriendo una desconexión completa y abrupta que resultaba inconsistente con los patrones habituales de vida social, incluso para alguien tan celoso de su privacidad como el actor? Y así concluye nuestro análisis sobre este caso sin precedentes que sacudió el legado de Gene Hackman. La sentencia contra Leslie no solo la privó de una herencia millonaria, sino que expuso la oscura realidad de cómo los vínculos familiares pueden corromperse por la ambición desmedida. Mientras los investigadores continúan desentrañando detalles sobre los últimos días del actor y su esposa, queda la inquietante pregunta: ¿hasta dónde llegó realmente Leslie en su plan? Las pruebas presentadas cambiaron para siempre nuestra percepción sobre la protección de los adultos mayores, incluso en las esferas más privilegiadas. Si te impactó esta historia, apoya nuestro canal con un like, suscríbete para más casos fascinantes y compártelo para generar conciencia. Nos vemos en el próximo video.